disertación sobre una tríada que a mi juicio resulta un poco complicada de hilar, pero en la que he venido trabajando sobre todo en mis últimos años, particularmente el tema del comercio internacional y los temas ambientales, pero que por supuesto se vinculan al tema de la legalización. En este momento ya me encuentro haciendo justamente un doctorado en la University of Maine en ciencias ambientales, y estoy en comisión. Yo soy profesor de asociado de la Universidad Católica de Colombia, y en este momento, reitero, me encuentro en comisión en mis estudios doctorales aquí en Estados Unidos. Y mis últimos años los he ocupado justamente en comprender o en resolver quizás dos preguntas que yo quiero hoy compartir con ustedes. Voy a hacer un contexto general, pero quiero que aquí haya una discusión, dijéramos, un poco más asentada en lo que es la economía, y es si realmente la economía se encuentra cerca de estos debates, porque en ocasiones parece que sí, pero yo le encuentro algunos problemas, al menos de aproximación epistemológica, y si realmente es útil la economía para resolverlo, ¿sí? Y fíjense que son dos preguntas que parece que parten del mismo supuesto, pero que tienen respuestas quizás diferentes. Reitero, si la economía se ha alejado del ambiente y si hay algo que la economía puede hacer para resolver los problemas ambientales. Estas dos cosas seguramente son bastante importantes. Así que alrededor de este preámbulo que dijéramos he intentado hacer, mi presentación va a girar alrededor de cómo se relaciona la legalización con el conflicto y el conflicto con los conflictos socioambientales. Y esto a su vez, cómo los conflictos socioambientales quizás terminan ampliándose con esta noción de comercio internacional, y cuáles entonces son esos implicaciones o efectos del comercio internacional a propósito del conflicto armado en el ambiente. Espero que al final nos dé un espacio de preguntas y de poder compartir un poco esa retroalimentación que venga de ustedes, chicos. Así que permítanme hacer una primera contextualización. Varios de quienes han abordado el tema de la legalización coinciden en que no puede hablarse de legalización si no se habla previamente de conflicto armado. El conflicto armado, diríamos que es ese potenciador, ese dinamizador de las actividades ilegales, una de ellas relacionadas con cultivos ilícitos en general. Y si bien este es un asunto que parece tener una respuesta de mercado, pues fíjense que no lo es tanto. Y aquí empezamos con la primera reflexión frente a la importancia de la economía en la discusión de estos asuntos. Y es que ustedes van a encontrar que la teoría es un poco coincidente en el siguiente punto, y es, si hablamos de que el mercado de los cultivos ilícitos y derivados se puede entender como un instrumento en el que hay una interacción entre agentes económicos, piénsense de consumidores y productores. Y hoy el principal incentivo para mantener el mercado es justamente que hay una alta demanda, y por supuesto una alta demanda responde a una oferta. Pues la economía sencillamente diría, pues el Estado no tendría por qué entrar a regular este mercado, y más bien tendría que liberalizarse, y la liberalización del mercado no solamente llevaría a que los precios fueran menores a los que hay hoy, que es uno de los elementos que incentiva la producción, los altos precios. Y normalmente en esa discusión que hay entre agente, respuesta, pues definitivamente quienes tienen incentivos de continuar con el negocio del tráfico ilegal de cultivos, pues lo hacen justamente porque las consecuencias pues realmente terminan siendo valoradas en menor magnitud de lo que son valorados los beneficios. Por ejemplo, cuando se analiza cuál es el coste de producción de los cultivos ilícitos y la transformación de esos cultivos ilícitos en productos en el mercado internacional, pues usted se da cuenta que básicamente la tasa de ganancia supera por encima cualquier tasa interna de retorno de un negocio realmente
aceptado por las sociedades modernas. Cuando hablo de sociedades modernas, estoy hablando de los estados y sus regulaciones. Así que uno podría pensar que es suficiente entender eso desde la perspectiva económica para llevar entonces la discusión a que el Estado no tendría que ocuparse de esta situación, tendría que liberalizarse al mercado. El mercado, por supuesto, llevaría a que hubiera un exceso de ofertantes dado el nivel de precio inicial y a su vez entonces habría una caída en el precio cuando se liberalice el mercado, y la caída en el precio, por supuesto, llevaría a una regulación autónoma del mercado y a unas consecuencias que ahí sí el Estado tendría que asumir justamente como asunto de salud pública, pero que el problema del mercado no tendría por qué inicialmente ser tratado o controlado por el Estado. Eso, digamos, es en términos generales en lo que concluyen los economistas frente al problema de la legalización. Ahora, aquí se presenta un primer problema, chicos, porque normalmente la economía no logra visualizar esos elementos que hoy se discuten en el escenario público. Cuando hablo de escenario público, no necesariamente estoy hablando de un escenario político. El escenario público es el escenario en donde se discuten las cosas que le importan a la sociedad. Y por supuesto, uno de los escenarios donde se discuten cosas que le importan a la sociedad, pues son las instituciones políticas, el Congreso de la República, por ejemplo. Pero no necesariamente. Incluso los grupos de académicos discutimos la conveniencia o no de la legalización. Acabamos de analizar en términos generales, grosso modo, cuáles serían esas implicaciones de si se liberaliza el problema de la producción de cultivos ilícitos, pero ese no es el único elemento que se tiene en la discusión. Por ejemplo, aparecen otros como los principios. Y los principios éticos de una sociedad, pues no se discuten en la economía. Voy a desagregar un poco más esto porque esto también tiene que ver con lo que voy a desarrollar en el ambiente. Y es que la economía tiene claras cuáles son sus principios. Creo yo que iniciando la conversación me decían que el blog o el podcast que manejan en FENADECO se llama Homo Economicus. Pues me parece maravilloso porque el Homo Economicus es esa racionalidad que nosotros estudiamos en la economía. Todo el tiempo estamos tratando de entender cómo funciona ese Homo Economicus en los agentes económicos. Quizás eso es lo único que nos ocupa la atención en la microeconomía. Entonces, lo único que hacen en la microeconomía es entender cómo se comportan los agentes económicos frente a respuestas y a incentivos del mercado. Y a eso realmente nos hemos limitado desde la economía. Pero, ¿y qué pasa cuando hablamos justamente del tema del consumo, pero ya no desde la perspectiva del mercado, sino desde la perspectiva de los valores que compartimos como sociedad? Si en una sociedad compartimos que no pueden desarrollarse actividades que están prohibidas por las leyes del Estado, pues aquí hay una ética legal. Y esa ética legal, a pesar de que vaya en contravía de esa ética de mercado, de ese homo economicus, pues realmente y termina imponiéndose sobre ese mercado. Y eso quiere decir entonces que uno no puede hablar de economía sin hablar de las instituciones en general. Y permítanme remitirme incluso a una de las perspectivas más sonadas frente a este caso, que es la perspectiva que desarrolla Asimov y Robinson frente a las instituciones políticas, son las que determinan las instituciones económicas. Y en este tema particular de la legalización, sí que tiene mucho que ver esto de las instituciones políticas por encima de las instituciones económicas, porque son las instituciones políticas, entiéndase en el caso colombiano el Congreso de la República, quienes llevan esa ética pública a las normas. Y esas normas tienen que ser acatadas incluso por el mercado. Así que uno podría pensar que aquí hay una subordinación del mercado sobre la política. Y esa subordinación se encuentra en todo lo que hacemos como economistas. Normalmente yo también me he desempeñado en el sector público, sobre todo en el Ministerio de Ambiente, y cuando uno intenta resolver un problema ambiental desde la perspectiva económica, pues uno, por supuesto, tiene que acudir al método económico. El método económico me refiero yo, por ejemplo, a calcular cuál es el costo de oportunidad de una política ambiental y si ese costo de oportunidad vale o no la pena frente al resultado. Pues esto que termina siendo importante está subordinado a los principios. Y nuevamente reitero, son los principios
que compartimos como sociedad los que terminan definiendo esa perspectiva de si se puede o no desarrollar una situación o si es viable o no una situación. Y esto nos pone en una lógica muy por encima de esa lógica que la economía analiza. Es por eso entonces que dentro de esa perspectiva de valores, nosotros no tendríamos que hablar de legalización en un sentido estricto. La legalización tiene que ver con algo más amplio que vamos a denominar conflicto armado. Porque el conflicto armado realmente es el que se aprovecha uh, de, esa, de ese hecho legal o ilegal, y ese conflicto armado es el que termina definiendo algunos patrones que sí afectan el bienestar de las comunidades. Y voy a explicar un poco mejor esto. Cuando hablamos de conflicto armado y de legalización o no, estamos hablando justamente de un valor que está por encima de esa lógica de mercado, y es un valor que realmente incluso desde la economía no podemos comprender. Hay unos colegas míos en la Universidad Católica que intentan comprender el conflicto armado desde esa relación de agente, desde el riesgo moral y la selección adversa, que seguramente ustedes conocen en sus cursos de microeconomía, pero eso termina insuficiente porque las razones y las raíces del conflicto armado pues son varias y no necesariamente están vinculadas a esa racionalidad económica. Por cuanto entonces, aquí diríamos, es el conflicto armado el que hay que analizar por encima de la legalización. Y si el conflicto armado termina resolviéndose, entiéndase resolviéndose, se acaban los incentivos para que este suceda. Uno de esos incentivos es justamente el tema de la legalización o no de las drogas ilegales o de los cultivos ilegales, pues termina desatándose otro aspecto que realmente la economía tiene un poco escondido y voy a tratar de volverlo más visible, que es el conflicto socioambiental. Si es que logramos desde la economía resolver ese incentivo sobre el cual se desata el conflicto armado, piensen que la única lógica de mercado, la única lógica que se tiene en cuenta para resolverlos en mercado, pues los conflictos ambientales les seguirían a esa resolución de mercado que aparentemente se puede lograr. Y un conflicto socioambiental no es otra cosa diferente que una tensión que hay entre dos o más grupos humanos, uno de ellos intentando desarrollar una perspectiva o cumplir un objetivo, pero el otro tratando de entender que ese objetivo le va a afectar su bienestar. Y aquí viene otro problema para la economía, y es que normalmente la concepción de bienestar que tienen las comunidades es diferente a la concepción de bienestar que tenemos nosotros en las ciencias económicas. Cuando las ciencias económicas abordan el bienestar, lo hacen desde la perspectiva de ingresos. Es decir, si ustedes analizan esas teorías iniciales de los marginalistas y algunos críticos incluso de los marginalistas como Arrow, ustedes van a encontrar que esa perspectiva de bienestar siempre termina vinculada o quizás reducida al ingreso. Siempre que haya incrementos de ingresos en un mercado, pues habrían ganancias en el bienestar. Siempre que hubiesen reducciones de ingreso en un mercado o una sociedad, diríamos que habrían reducciones del bienestar. Pero cuando uno va a analizar los conflictos socioambientales y sus determinantes, recuerden que esto va a ser un tema muy importante, los determinantes de lo que estamos nosotros tratando de resolver, que no necesariamente son determinantes vinculados a la economía, uno encuentra que, por ejemplo, en el departamento del Caquetá, pues quienes se oponen a la llegada de las empresas petroleras son los campesinos que creen que no pueden llegar las petroleras solamente porque su paisaje pues quiere mantenerse tal y como es, y con la llegada de las petroleras seguramente su paisaje se va a ver alterado por las grandes infraestructuras que deben construirse. Y la pregunta que seguiría es, ¿son válidos esos argumentos que aparecen por fuera de la lógica económica, es decir, por fuera de los ingresos, para tratar de hacerle contrapeso a esa lógica económica que termina imponiéndose frente al resto de lógicas? Y miren que esta es una pregunta muy importante, porque esta es realmente un patrón que se repite a lo largo de los conflictos socioambientales a lo largo del país. Uno de esos conflictos socioambientales está vinculado a la legalización. Y es por qué las personas terminan no siguiendo esa racionalidad económica para tomar las decisiones. Esto quizás tendría un poco molesto a Pindy y a todos sus amigos de la Escuela de Chicago, porque al parecer el único móvil de las sociedades humanas en las sociedades modernas
es justamente ese Homo económicos, pero parece ser que, al menos en el sur global, esa racionalidad no termina imponiendo sobre otras racionalidades que la economía realmente termina invisibilizando o no entendiendo del todo. ¿Cómo discutir con un campesino que dice que no quiere el petróleo porque realmente no le interesa que se construya una infraestructura para que no afecte su paisaje, versus las estimaciones que hacen los economistas de la empresa de hidrocarburos frente al ingreso futuro de esas reservas petroleras que hay en el subsuelo, y también esos macroeconomistas que están en el Ministerio de Hacienda tratando de calcular cuál sería el ingreso en el tiempo en términos de royalties, ¿cierto? Se me olvida exactamente cuál es el nombre que define regalías, perdón. ¿Cuáles son las regalías que tendrían que ingresar al Estado colombiano por el desarrollo de una actividad que incomoda a los campesinos? Y fíjense que entonces aquí aparecen dos escalas de valores diferentes. La escala de valores del Homo económicos, la escala de valores de la economía, versus la escala de valores de una sociedad que realmente decide por fuera de esa lógica económica o de ese Homo económicos. Y eso es lo que termina implicando esa migración del conflicto armado, que reitero, uno de sus determinantes es el tema de la legalización o no, y los conflictos socioambientales que terminan impactando buena parte del desarrollo de las comunidades locales. Ahora bien, ¿cuál ha sido entonces esta dinámica de los conflictos? Y miren, presten mucha atención a este punto. Y es que casi que usted podría sobreponer dos cosas en el mapa colombiano. El tema de los conflictos socioambientales, el tema de los cultivos ilícitos y el tema del conflicto armado. Conflictos socioambientales, conflicto armado y cultivos ilícitos casi que se yuxtaponen en el mapa colombiano. ¿Dónde se concentran normalmente estos conflictos socioambientales? Miren que yo podría hablar de tres zonas importantes. La zona del Pacífico, digamos la cordillera occidental de los Andes hacia el Pacífico, la parte del piedemonte de la cordillera oriental de los Andes hacia la Amazonia, y el tema de ese espacio que hay entre la cordillera oriental de los Andes y la serranía del Perijá. Ahí es donde se concentra casi el 80% de los cultivos ilícitos en Colombia. Pero a la vez se concentra el 70% de los conflictos socioambientales en el país. Vaya curiosidad, ¿no? Y cuando en el grupo de investigación hemos tratado de entender cómo se relaciona una cosa con otra, pues lo que uno ve es que la dinámica del conflicto armado en Colombia, quizás con excepción de los últimos 2 años, ustedes podrían preguntarse en este momento, pues qué raro que usted baja cuando pues tenemos en esta última semana, pues el país tomado o sitiado por los grupos armados irregulares al margen de la ley. Así que entiendan que realmente no estoy incorporando los nuevos datos, la nueva data que aparece recientemente. Esto es lo que ha venido ocurriendo sobre todo en los últimos 30 años. Y es que tuvimos un incremento de las acciones y de los combates, más o menos hasta el 2004, empiezan a bajar, ya han estado bajando continuamente. Pero a la parte que ha venido bajando esos conflictos armados, reitero, esas acciones que intentaban sobreponer el Estado colombiano por otro tipo de fuerzas vinculados justamente con el tema de los cultivos ilícitos, pues eso que ha ido a la baja, pues lo que ha venido sucediendo es que ha ido incrementando los conflictos socioambientales. Es decir, parece ser que hay una relación inversa. Esta es una hipótesis que hemos estado probando en los últimos años y sobre la cual no tenemos todavía mucha información, pero al parecer los datos descriptivos parecen indicar que en la medida en que se bajan las acciones armadas, aumentan los conflictos socioambientales. Quiero decir con esto que se bajan las acciones entre ejército regular e irregular y aparecen acciones entre ejércitos regulares e irregulares con población civil. Y eso termina siendo un dato muy interesante, porque es una migración del conflicto, vista desde esa perspectiva estadística. Y es que ya hoy las confrontaciones no se dan entre grupos armados regulares e irregulares. Sí, reitero, esto, por favor, entiéndanmelo, que no tengo incorporados los datos recientes de estas últimas 3 semanas.
porque lo que hemos visto es que parece ser que también van en incremento. Pero en general los últimos 30 años, en la medida en que van desapareciendo esas tensiones entre ejércitos regulares y irregulares, aparecen tensiones entre ejércitos regulares y irregulares con la población civil. Y este es un dato que cambia la perspectiva del conflicto y que cambia no solamente la tensión en la sociedad, sino los términos de bienestar de la sociedad. Ahora, ¿qué desata esto, chicos? Y creo que esta tensión de conflictos socioambientales que migra de dos ejércitos a un ejército contra la población civil empieza a ser más evidente en un fenómeno sobre el cual concentro mi atención actualmente, y es la deforestación. Y es que efectivamente la deforestación en el país está desbordada. Creo yo que sobran referencias o sobra pensar que ustedes no tienen un estado del arte al menos básico sobre los problemas de la deforestación en el país. Viendo yo los últimos debates de los candidatos presidenciales en Colombia este año, frente al tema de la deforestación, pues parece ser que es reiterativo que en todos los foros que se organizan en temas ambientales aparezca el tema de la deforestación y qué va a hacer cada uno de ellos sobre la deforestación. Por cierto, el caso es que está desbordada la deforestación, sobre todo en los últimos 5 años. Y está desbordada en territorios justamente donde hay una tensión de conflicto armado, de cultivos ilícitos y de conflictos socioambientales. ¿Sí? Y nuevamente aparece esa bomba molotov. Fíjense cómo he ido hilando la relación, ¿cierto? Aparece primero un incentivo que es el tema de los cultivos ilícitos y la legalización o no, pero eso lleva a que es un determinante del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado que viene descendiendo en Colombia hace que los conflictos socioambientales se incrementen, pero esos conflictos socioambientales se incrementan es porque ya quien hoy está luchando por el territorio no es el Estado ni los grupos armados irregulares, entre ellos dos, sino es el Estado y los grupos armados irregulares contra la población civil. Y eso hace que, por supuesto, haya un efecto borde, un efecto en lo que los economistas del desarrollo llaman el efecto centro-periferia. Y es que más o menos el 70% de los conflictos socioambientales asociados a deforestación en Colombia está en municipios que hoy son productores de hoja de coca, y que definitivamente están en esa Colombia profunda que algunos teóricos políticos mencionan. ¿Cuáles son esos municipios? Esos municipios que se encuentran en el arco de deforestación amazónica. Municipios en el Meta como la Macarena Meta o como la Uribe Meta, municipios en el Caquetá como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Solano, Caquetá, estoy seguro que buena parte de ellos desconocidos para la mayoría de ustedes, municipios en el Guaviare como San José del Guaviare, Calamar, El Retorno, municipios en el Putumayo como Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, recientemente famoso por el tema de los aparentes falsos positivos del ejército colombiano recientemente en ese territorio. Así que miren cómo se conecta esa lógica de la discusión de si se legaliza o no con el conflicto armado y los conflictos socioambientales y la deforestación. Esa deforestación, reitero, se concentra en esos territorios en donde hoy hay una exacerbación de los conflictos socioambientales, pero también hay un control por parte de grupos armados irregulares de territorios. Y entonces, nuevamente vuelvo a una de estas preguntas iniciales con las que planteé algunas ideas. Y es si realmente aquí esa lógica de Homo economicus puede resolver un problema que termina siendo multidimensional. Porque al parecer los economistas solamente tenemos soluciones de mercado y esta solución de mercado parece ser insuficiente. Ahora, quizás voy a saltar un poco esto, pero ustedes deben saber que en la medida en que han venido pasando los últimos 10 años, la participación de la Amazonia en el total de la deforestación es cada vez mayor. Es decir, no solamente son territorios con altos conflictividad ambiental, con un problema de cultivos ilícitos, sino también un problema de deforestación. Que viene acompañado de otro problema que tampoco quizás podamos ahondar mucho en él, pero va a ser importante para unos resultados que yo he venido encontrando, que tiene que ver con la tasa de ganadería. Porque quizás el problema de la legalización no sea tan importante como el problema de la tasa de ganadería en el país. Y miren que esto es cambiar el foco.
de esa triada que ustedes quisieron entender. Y es que, contrario a lo que pasa en el mundo, miren esta línea amarilla, es justamente, perdón, esta línea azul es justamente lo que pasa frente al el área que se destina a la agricultura. Cuando ustedes calculan el PIB, una parte del PIB es ganadería, ¿no? Una parte del PIB agrícola es ganadería. ¿Sí? Si ustedes desagregan un poco ese PIB agrícola, van a encontrar que una parte de producción de frutas, producción de vegetales, ¿cierto? Agroforestería, cultivos maderables, ganadería. Y cuando usted analiza esto no en términos monetarios, en términos que llaman los economistas ecológicos crematísticos, sino en términos de área, de extensión, usted encuentra que de ese PIB agrícola, del territorio que se destina al PIB agrícola, ¿cuánto se destina a la ganadería? Y en el mundo en el 2000, iniciando este nuevo siglo, casi el 70% de ese total del PIB agrícola se destinaba a la ganadería. Y eso ha venido bajando, casi ha bajado unos 30 puntos porcentuales en el mundo. Lo que quiere decir es que cada vez hay menos área del PIB agrícola destinada a la ganadería. Digamos, es una vía correcta, entendiendo por todos los informes de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Sin embargo, lo que uno ve en Colombia es que hay una reducción tímida de esa tasa de reemplazo de la ganadería sobre otras actividades, que es necesaria. Yo no entiendo por qué hoy, y ya que ustedes van a tener la oportunidad de discutir esto con los candidatos presidenciales, estoy viendo que hay que preguntarles por qué el tema de la ganadería no se menciona de manera tan vehemente como se menciona el tema de los cultivos ilícitos. Si es la ganadería la que está generando estos conflictos socioambientales asociados con el tema de la legalización o no de los cultivos ilícitos. Y es que miren que en Colombia solamente hemos bajado 10 puntos porcentuales. Es decir, 3 veces menos esfuerzos hemos hecho en Colombia de lo que han hecho otros países para ir reduciendo esa huella ganadera. Y llama la atención que esos territorios donde hay mayor conflictividad, donde hay una mayor tasa de deforestación, contrario a la lógica económica del mundo y la lógica económica colombiana, pues van incrementando el área destinada a la ganadería. Es el caso de la Amazonia en general, realmente ha incrementado unos 4 puntos porcentuales, pero en el caso del Caquetá particularmente, cuya actividad económica casi que depende de la ganadería, pues ha aumentado casi 10 puntos. Casi que el 100% de toda el área que aporta PIB agrícola al Caquetá, pues lo haces a partir de la ganadería. Y esto tiene consecuencias bastante significativas en el tema de la conflictividad, porque casi que lo que explica la deforestación en la Amazonía es ese cambio de uso de suelo de bosques a ganadería. Y yo he intentado calcular cuál es el costo de oportunidad. ¿Sí? Es decir, ¿qué lleva a una persona a reemplazar un bosque para tener ingresos, ya bien sea por ganadería o por cultivos ilícitos? Porque ambas actividades, digamos, están acompañadas y explican la deforestación. Y me he concentrado básicamente en el Caquetá, que es el departamento con la mayor tasa de deforestación de Colombia, y también lo he hecho en términos generales para los departamentos de la Amazonia. Y lo que uno encuentra es que en general el costo de oportunidad por año para deforestar una hectárea, pues en el Caquetá es más o menos $201. Miren que si ustedes calculan esto, tendrían que ser más o menos unos 800.000 pesos colombianos. Y la pregunta, 800.000 pesos colombianos por hectárea año. Y más o menos un campesino deforesta entre 3 y 4 hectáreas. La pregunta es si realmente no hay una actividad económica que pueda reemplazar este costo de oportunidad. Que realmente eso es lo cual tendríamos nosotros que resolver el problema de la deforestación. Si es que hay algo que puede aportar la economía a este debate sobre legalización o no, sobre problemas ambientales o no, es justamente esto del costo de oportunidad. Porque si entendemos qué es lo que lleva a un agente económico a reemplazar bosque por pasturas o bosques por cultivos ilícitos, podríamos plantear una estrategia desde el sector público y desde el mercado para atajar ese incentivo de la deforestación. Y miren que no termina siendo tan costoso. Si estamos calculando que se deforestan en Colombia más o menos unas 150.000, 180.000 hectáreas al año, eso es lo que ha venido ocurriendo sobre todo en los últimos 2 años, pues realmente este programa terminará siendo más barato que cualquiera de los 20 programas más costosos que financia Colombia.
y entendiendo que el cambio climático es una de nuestras prioridades, al menos yo esperaría que lo fuera, pues esto tendría que ser prioridad. Así que a mí me encantaría que ustedes en el debate con los candidatos a las presidenciales les preguntaran si realmente tienen claridad sobre cuál es el costo de la estrategia, porque podríamos estarles ayudando. Ah, bien, quiero de la misma manera entender un poco esta relación que hay con el comercio internacional. ¿Sí? Y hace ya unos 8 años yo publiqué un documento que se llama la deuda ecológica del norte-sur, tratando de entender por qué desde la perspectiva ambiental hay un desequilibrio desde el punto de vista de la justicia ambiental en el comercio internacional. Y permítanme explicar esto porque ya voy cerrando, entiendo yo que ya van a ser las 4 y tengo hasta las 4, así que voy a en estos últimos 5 minutos hablar de esto. Y es que la pregunta no es si tenemos déficit o superávit comercial, porque ese déficit o superávit está calculado en términos monetarios, en términos crematísticos. Es decir, cuántos dólares exportamos y cuántos dólares importamos. Así que normalmente ese superávit o déficit está calculado es si tenemos más dólares de lo que, si enviamos más dólares de lo que recibimos o viceversa. Pero en términos ambientales eso no es lo importante. Lo importante es cuál fue el flujo de materiales y energía que se requirió para producir las cosas que enviamos al exterior y a su vez cuál fue ese flujo de materia y de energía que tuvo que removerse y que usarse para producir las cosas que traemos a Colombia. Para ponerlo en términos prácticos, si usted exporta una tonelada de petróleo o de oro o de carbón, que es lo que exportamos normalmente los colombianos, casi el 70% de nuestra balanza exportadora se concentra en carbón, petróleo y oro. Pues para usted sacar 1 gramo de oro o 1 gramo de carbón, usted necesita extraer, en el caso del oro, más de 120 gramos de oro y utilizar una gran cantidad de agua, igual que en el carbón, igual que en el petróleo. Y entonces, normalmente, el precio del oro, del carbón o del petróleo, que se expresa en el mercado internacional y que se contabiliza como exportación, no tuvo en cuenta esta remoción de materiales que está contaminando el agua, que está afectando el patrimonio natural de Colombia y que también está teniendo afectaciones en la salud humana. Fíjense que estas cosas no se descuentan del comercio internacional, solamente se captura cuánto costó el precio, cuál fue el precio del petróleo en el mercado internacional y cuántos barriles se vendieron, se multiplican y ese es el dato de exportaciones. Pero ¿y qué pasa con esas cosas que no se contabilizan? Pues intenté contabilizarlas y la sorpresa que me llevé es que Colombia termina teniendo superávit comercial en términos ecológicos. Es decir, es más la materia y la energía que se utiliza para producir los productos que exportamos que la energía y los materiales de los productos que nosotros importamos. Y aquí hay un dato importante. En la medida en que haya más remoción de materiales y más uso de energía, hay mayor impacto ambiental. Mayor impacto ambiental que no está siendo compensado por los mercados, porque los mercados invisibilizan los impactos socioambientales. O díganme cuando ustedes tanquean su carro o su moto o cuando ustedes compran un iPad o un iPhone o un celular, si realmente ustedes están pagando por los daños ambientales que generó este iPad, este celular en el mercado, ¿no? Porque se invisibilizan. El mercado lo que termina haciendo es siendo experto en invisibilizar los impactos socioambientales. Y en el caso del comercio internacional, realmente nosotros tenemos un superávit en remoción de materia y energía, contrario al valor económico, porque en el valor económico tenemos un déficit comercial. Entonces miren cómo se invisibiliza. Las cosas que más impacto generan son las que menos valor en el mercado tienen. Así que miren que no hay una relación, una proporcionalidad entre el precio y los impactos socioambientales, permanecen invisibles en los mercados. Y quiero cerrar con estas 3 preguntas, ¿no? Que ameritan un comentario adicional, digo yo. ¿Por qué la economía se olvidó del ambiente? Y miren que aquí hay implícita una afirmación que yo doy por cierta y que seguramente para el que quiera podría ampliar un poco más esto. Y es que realmente
ese marco epistemológico de la economía lleva a que, a que el precio no incorpore los precios, a que el precio no incorpore los efectos ambientales de la producción. ¿Sí? Y esa es la razón por la cual el ambiente se olvidó de la economía. Ninguno de ustedes paga por el petróleo, paga los efectos adversos del petróleo en el ambiente. Eso permanece invisible, tiene un costo igual a cero. Y si tiene un costo igual a cero contaminar un río, pues básicamente usted lo contabiliza como riqueza, pero termina generando una reducción del bienestar de las comunidades. Y es una gran paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que usted tenga un PIB alto en términos de producción de petróleo, pero la población esté empobrecida y llena de enfermedades y en un entorno, dijéramos, un poco difícil porque está contaminado? Pues eso no tiene sentido. Pues tiene sentido en la economía porque la economía solamente contabiliza precios, pero invisibiliza daños socioambientales. Quizás el ambiente puede ser considerado un recurso. Perdónenme que creo que puse recurso, ¿no? Recurso, excusen. Pues la economía hoy entiende el patrimonio natural como un recurso. Quizás una de las respuestas más simples de la economía es que aquellas cosas que no tengan mercado no se racionalizan, es decir, se agotan sin una racionalidad. Y el mejor ejemplo de esto es esa paradoja de los recursos naturales o la paradoja de los bienes públicos. Es que si todo el mundo puede acceder a un recurso y todo el mundo puede vender ese recurso en el mercado, pues todos van a querer maximizar su utilidad porque tiene un costo cero de acceder a él y rápidamente lo van a agotar. Así que la economía piensa que si se le pone precios a los bienes ambientales, se podría mejorar la gestión de los mismos. Sin embargo, aquí he tratado de desnudar cómo la economía, a su vez, intenta también invisibilizar esos conflictos socioambientales que no se reflejan en los precios. ¿Y cuál es entonces el reto de la economía para enfrentar la crisis ambiental? El reto es abrirse a esas perspectivas y a esas racionalidades que van más allá de lo económicos. Creo yo que esto es muy importante porque hoy más que nunca la economía requiere repensarse esos económicos como la única fuente que define las decisiones humanas. Así que vendría muy bien que en alguno de estos podcasts pudiéramos hablar sobre cómo esa racionalidad de económicos tendría que complementarse con otras para poder resolver de una buena vez los problemas que realmente le importan a la sociedad. Así que, pues dejo por ahí, no sé si dentro de lo que ustedes han considerado haya posibilidad de intercambio de preguntas, etcétera. De antemano les agradezco. Profe, muchas gracias a usted. Y sí, claro, la idea es que pues, los que tengan preguntas las hagan por el chat o se animen a levantar la mano y prender el micrófono y hablar. Entonces, aquí, digamos, Juan José ya tiene una pregunta. Juan José, bien pueda. Okay. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por toda la conferencia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Perfectamente, Juan José, te escucho perfectamente. Gracias por la conferencia, es un tema muy importante, le iba a escribir por el chat, pero la puedo hacer por aquí. Sí, y usted ahorita hablaba de la visión de la economía, que no se incluyen dentro de los precios, estos costos ambientales y todo esto que queda invisibilizado. Y digamos, para usted ya de alguna manera práctica, para usted el cambio o las estrategias de dónde deben partir, desde más una perspectiva de la economía académica, o sea, esto que hacemos nosotros, etcétera, o es un cambio político, o sea, un cambio que debe partir del Estado y de todo esto. No sé si me comprende la pregunta. Y sí te entiendo perfectamente. A ver, para resumirte, es si realmente la economía tiene algo para hacer, para resolver el problema ambiental. Sí, exacto. O sea, sí, ¿de dónde debe partir? O sea, si esto debe partir desde la economía académica, como diciendo ahí, llamando la atención de estos costos están hundidos, o usted cree que eso igual no va a ser suficiente y debe partir desde el Estado toda esta conciencia ambiental. Perfecto. Lo primero es que yo creo que hay que darle el justo lugar a la economía. La economía, sobre todo en el tema del delineamiento de las políticas públicas, ha tomado un liderazgo que no merecemos. Y que no merecemos porque las decisiones humanas no necesariamente están vinculadas a asuntos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente tenemos que entender que hay otro tipo de formas de tomar decisiones que se salen de la lógica económica.
Por ejemplo, cuando yo les decía que es muy normal en las comunidades colombianas que se oponen a ciertos proyectos que argumenten por fuera de la economía. Y ese argumento no puede ser invalidado por la economía. No porque no esté vinculado a un precio, no porque no esté vinculado a una racionalidad económica, debe ser un argumento invalidado. Si es que nosotros nos bajamos a nuestra justa medida y entendemos que la economía es una de esas formas sobre las cuales podemos tomar decisiones y la igualamos frente a esas otras formas, incluido el saber tradicional o el saber campesino o el saber indígena, pues creo yo que tendría que haber un diálogo de saberes, donde la economía no es la ciencia dura de las ciencias sociales, pero tampoco puede ser despreciada. La economía siempre tiene algo por decir, pero no lo único por decir. No puede ser lo único sobre el cual giren todas las soluciones, sino que tiene que haber un diálogo de saberes con esas otras lógicas que se contraponen en muchos casos a esa lógica económica. Por cuanto entonces, para resumir mi respuesta, no solamente la economía no es lo único que puede resolverlo con su racionalidad, sino que debe entrar en diálogo con otras racionalidades para poder hacerlo. Y aquí es donde entonces viene el problema de la interdisciplinaridad, ¿sí? Y la transdisciplinaridad. Es que no solamente hay conocimiento científico, hay conocimiento no científico que tendría que ser evaluado para resolver los conflictos socioambientales y para resolver el problema de la legalización. No solamente hay un argumento legal, no solamente hay un elemento económico, también hay elementos de la racionalidad de las comunidades, quizás algunas de ellas con puntos de vista que se contraponen a lo legal y a lo económico, que también tendría sentido escuchar. Así que es un diálogo, un consenso. El problema es que normalmente los economistas no soportamos que haya una crítica por fuera del marco económico. ¿Sí? Recuerdo yo alguna vez cuando era estudiante, justamente en uno de esos debates que se organizaron en FENADECO, alguna vez estaba un profesor de la Universidad Javeriana, creo que todavía recuerdo el nombre, Ferrari, que en su momento hizo parte de la junta directiva del Banco Central de Perú, no sé si todavía sigue en la Javeriana, y por otro lado, un profesor de la Universidad Nacional que en ese momento olvido su nombre, quizás, no, olvido su nombre, fue director del CIDER en su momento, no sé si aquí hay alguien de la Universidad Nacional de Colombia, que fue director del CIDER, pero la lógica del economista ortodoxo es que Ferrari hizo una presentación sobre lo que consideraba él debía ser el manejo de la política monetaria en Colombia, y el profesor de la Nacional, lo siento, fue realmente uno de mis referentes cuando era estudiante y lo olvidé, planteaba la discusión de la política monetaria por fuera de la ortodoxia. Y entonces cuando fue a hacerle la réplica, el profesor de la Universidad Javeriana le dijo, es que no puedo replicarle porque usted no está hablando de economía. Es decir, lo que quería decir es, si usted no me habla en términos de precios, entonces yo no puedo hablar con usted. Y es lo que nos pasa a los economistas. Nosotros hemos pensado que si alguien no nos habla en términos de precios, ¿sí? Quizás alguno de ustedes puede decir, si alguien no me da estadísticas o no hace econometría para hablar en los términos de mercado, entonces yo no le creo, ¿sí? Y esto es algo que hace mucho daño en las sociedades, porque esa lógica de la economía es una lógica de una élite que realmente tendría que llevarse a sus justas proporciones. Es importante lo que tenemos que decir los economistas, pero quizás también es importante lo que tienen que decir otros saberes. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Yo espero que ustedes logren trascender esa lógica de que si usted no es un economista ortodoxo, entonces no puede hablar de mercado. Creo que cualquier persona puede hablar de mercado, incluso aquella que no tiene un saber científico. Muy de acuerdo. Muchas gracias, profesor. Profe, yo le tengo una pregunta. Sí, Mateo, adelante. Digamos, al comienzo de la conferencia, habló acerca de los mecanismos del mercado que entrarían a jugar si se legalizan las drogas y digámoslo así, el Estado quita las manos de encima y deja sencillamente sus manos del mercado. Sí. Yo tengo una pregunta en cuanto a eso. Digamos, esos mecanismos
de autorregulación del mercado que funcionan por oferta y demanda, ¿cómo se verían afectados, digamos, ante las preferencias de los consumidores de drogas cuando se sabe que, digamos, se puede llegar a un punto en el que una persona que consuma drogas sea completamente adicta y sus preferencias, o sea, se vuelvan, si mal no estoy, lexicográficas, que deje todo atrás sencillamente por consumir droga? O sea, ¿eso cómo afectaría ahí, digamos, mecanismos de mercado? Porque creo que si, digamos, si las preferencias se vuelven así completamente locas, creo que pues, la teoría ahí tiene un problema. Mateo, gracias, porque esa pregunta me conecta con lo que venía yo comentando en la pregunta anterior. Y es que miren que la economía no se pregunta si ese mercado le conviene o no a la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, en el mercado de las sodas, de los refrescos, de las gaseosas, ¿no? Digamos, la economía nunca se pregunta si realmente ese mercado tendría que desarrollarse o no, por los efectos que tiene en la salud humana. O en el caso del mercado del petróleo, ¿sí? Y de sus derivados. El mercado no se pregunta si realmente esto le conviene o no a la sociedad, ¿no? El mercado asume que tiene un manto, ¿no? Un manto en el que no se discute si es conveniente o no para la sociedad. Lo que se discute es si se puede lograr o no desarrollar a partir de las variables que se analizan en la economía, que son los precios. Pero fíjate que en el caso de las drogas y su legalización, los valores que están en discusión va más allá del precio del mercado. Si nos fuéramos solamente por el precio del mercado, tendríamos que decir pues, que se liberalice, porque el precio, si se liberaliza, acaba con los incentivos de los grupos armados irregulares al margen de la ley. Pero aquí hay una discusión detrás, que es justamente esa lógica o esa racionalidad que está por fuera del mercado. Es que no podemos tomar decisiones solamente basándonos en los mercados. Porque, ¿y qué pasa justamente con el tema de lo que padece una familia con una persona que es adicta a las drogas? ¿Acaso esta familia no tendría por qué ser escuchada en un marco de diálogo para saber si se legaliza o no? Y aquí es donde entonces la economía no termina siendo suficiente. La economía tendría que entrar a dialogar con esas otras racionalidades que no están en la misma tónica de los económicos. Porque reitero, la economía no puede resolver. La economía tendrá que preguntarse si conviene o no analizar un mercado como el de los cultivos ilícitos, como el de las drogas. Pero no, la economía lo que hace es analizar el mercado sin importar si afecta o no a las sociedades. Y lo mismo pasa con el tema ambiental. ¿Sí? Exactamente a eso me refiero con que el mercado invisibiliza lo que realmente importa a las sociedades. Así que el mercado no puede resolverlo si no tiene en cuenta otros criterios, como por ejemplo el tema de la ética pública. No sé si respondo tu pregunta, Mateo. Mm, pues sí, profe, o sea, hasta cierto punto, básicamente lo que nos dice, o sea, ahí lo que veo es que quedamos es en manos de los límites morales del mercado, por así decirlo, como ver desde el punto de vista de la moral si le conviene o no al país solucionar ese problema mediante mecanismos de mercado. Pero más que la moral, a ver, porque la moral puede cambiar de un grupo, de una facción a otra. Sí, por ejemplo, si usted le pregunta a colectivos juveniles si están de acuerdo o no con la legalización de la droga, muchos de ellos estarían de acuerdo. Así que no tiene que ver tanto con una ética única, ¿sí? Tiene que ver con que usted tiene que entrar en diálogo con todas esas otras perspectivas. Esas otras perspectivas, aquellas que se oponen o aquellas que no se oponen, tendrán que entrar en diálogo, pero no puede imponerse solamente la lógica de mercado. A eso me refiero, Mateo. El mercado solo no puede resolver el problema, porque tiene que entrar en diálogo con las otras facciones. Y una de esas facciones es el mercado, y no la más importante, quiero decir ello. Listo, profe, sí, comprendido. Mariana tiene una pregunta, Mari, adelante. Listo, hola, es también como un comentario, porque pues más allá tal vez como de pensar lo que estaban diciendo de la moral o de por qué no somos conscientes en la actualidad, es también como evaluar el costo de oportunidad de las externalidades que se están generando por la falta del cuidado del medio ambiente en el largo plazo, porque tal vez en el corto y mediano plazo no lo notamos tanto, pero en el largo plazo, cuando empecemos a ver como la, ¿cómo se dice? Que sintamos como los limitantes de los recursos, que los recursos de verdad
ya los notemos y nos demos cuenta que realmente sí son escasos. Entonces, cuando ya empecemos a presenciar todo este tipo de cosas, es cuando realmente vamos a ser conscientes o vamos a sentir ese impacto de nuestras acciones en estos momentos. Pero mira, Mariana, mira, cuando hablamos de externalidad, es justamente la solución de la economía a los problemas sociales y ambientales. Por ejemplo, digamos, la externalidad solamente es un cambio en el bienestar de una gente que no participa en un mercado, ¿sí? Y en este caso, si hablamos de la legalización, ¿quién sería un agente que no participa en el mercado que terminaría siendo afectado? La familia del consumidor. Creo que ya lo comentaba Mateo en su pregunta. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con eso? Sí, pero realmente, y la externalidad se calcula en términos de precios. Es decir, cuando usted calcula en microeconomía la externalidad, pues la externalidad es la diferencia entre el beneficio marginal y el coste marginal. El beneficio marginal privado y el coste marginal social. Entonces, eso, estoy seguramente siendo muy técnico, pero eso me lleva a un cálculo monetario. Eso me da un valor económico, un precio de mercado. Pero no estoy seguro que yo pueda llevar a precio de mercado el duelo que debe llevar una familia que tiene un familiar en un proceso de adicción difícil. ¿Cómo valoramos eso, Mariana? Si realmente sí lo podemos entender como una externalidad, no estoy seguro. Hay cosas que no podemos valorar en mercado, a pesar de que queramos simularlo, porque lo que hace la economía ambiental es tratar de simular mercados para encontrar precios. Igual en el caso de la externalidad, pero yo no estoy seguro que realmente podamos valorar el duelo de una familia en este sentido, o que podamos valorar la afectación de toda una comunidad que tiene que soportar, por ejemplo, su río contaminado por la actividad de hidrocarburos o la actividad de la minería. ¿Cómo valoramos esa pérdida? ¿Sí? Entonces, miren que aquí incluso hay otro debate sobre si puede cuantificarse o no en términos monetarios eso que le importa a la sociedad, porque parece ser que hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y esas cosas que no pueden valorarse en términos monetarios tendrían que entenderse desde otro ámbito. No sé si me hago entender, María. Seguir pensando en la Sí, profe, externalidad muchas gracias. es seguir pensando en esa perspectiva economicista de que todo se puede resolver a través del mercado. Y claro, somos economistas, ¿no? Entendemos cómo se calcula una externalidad, pero creo que la externalidad no termina siendo suficiente para resolver el problema. El mercado no es suficiente para resolver los problemas sociales y ambientales. Muchas gracias, profe. Diana, a ti. Juan José tiene otra pregunta. Juan José. No, esa era una reacción de aplauso. Perdón. Ah, no, perdón, vi mal yo. No, tranquilo. Pero bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Perfecto, chicos. Bueno, ya para finalizar entonces, permítanme, les envío el link nuevamente de la encuesta y ya realizamos el ejercicio final. Ya mandé el link, porfa, para que lo puedan llenar y si hay algún problema o algo me avisan. Mateo, ya la gente está votando, ¿qué? Sí, Sí, ya. sí, Ah, bueno, sí, listo, para que muestres entonces los resultados, los analizo. sí. Espérese un momento, demos otro minuto y ya los mostramos. Bien, chicos, creo que me toca despedirme de ustedes. Ya tengo otro compromiso. Me agradó mucho estar con ustedes, siempre muy prestante cuando ustedes quieran hablar de temas ambientales.
y ojalá la organización vaya de la mejor forma. Los mejores recuerdos de FENADECO. Vale, profe, a usted muchas gracias por su participación y que esté muy bien. Bueno, un saludo a ustedes. Gracias. Profe. Bueno, Gracias. yo voy a compartir entonces la pantalla y los que les queríamos mostrar, ¿no? Su perspectiva acerca de las drogas. Entonces, pues esta fue la pregunta inicial que hicimos. ¿Cree usted que es conveniente para el país la legalización de las drogas? Sí, no. 9 personas contestaron, todas dijeron que sí. Y pues este ya es la segunda pregunta que les enviamos. 7 personas la contestaron y podemos ver que una pequeña un cambio de perspectiva en cuanto a la legalización de las drogas. Ya vemos que no todo, no hay un consenso grande, ya no es el consenso del 100% de todo el mundo a favor, sino que ya hay personas que están diciendo que no vale la pena del todo debido a los inconvenientes. Y pues básicamente ese era el propósito de esta actividad, de esta conferencia y pues de estas preguntas, ver cómo cambia la visión acerca del tema a medida pues que nos vamos informando más y vamos aprendiendo más del tema. Y creo que es importante hacer esto para estar algo más preparados pues para tomar una decisión en caso de que llegue a tomarse una decisión socialmente en cuanto a la legalización de las drogas y más puntualmente pues para las preguntas que podamos, para el debate, perdón, que va a surgir con los candidatos presidenciales. De pronto tener en cuenta que si estamos mejor informados, nuestras visiones acerca de algo puede cambiar y tener eso en cuenta a la hora de hacer las preguntas y de participar en el debate con los candidatos presidenciales. Bueno, eso sería todo y muchas gracias a ustedes por su participación. Sí, muchas gracias.